En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar un canto que se llama El Alabado. En este canto se medita la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para estar en la presencia de Dios vamos a hacer un acto de contrición para que Dios nos limpie de los pecados y nos haga dignos de poseer su palabra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa y por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los santos, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar este canto del alabado. Este canto es para meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este canto es lo mismo que el Vía Crucis, donde se hace la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el dolor y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero esto es en un canto que se narra lo que sufrió. Este canto es para digamos, como para decir que Dios sea como, eh, para motivar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para recordarle a Él lo que sufrió, cosa que hizo para nosotros lo más importante, para que se perdonaran nuestros pecados. Y así Dios, acordándose de todo lo que sufrió, se acuerda de lo que sufrió y por lo que hizo de sacrificio, y así nos perdona nuestros pecados. Nosotros le cantamos a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Se le canta a Dios y también se puede cantar en otras ocasiones de dolor, pero el canto siempre va a ser dirigido a Dios y es a Jesucristo. Nosotros en esta vida, cuando uno muere, uno va con Dios y Dios no le llama muerte, sino sueño. La gente cuando muere duerme, no es que muere, sino duerme. Y así es lo que decía Pablo, es nada más que uno va de una vida a otra. Jesucristo durmió un tiempo en su cuerpo, pero Él siguió vivo. Durmió por 3 días y al tercer día resucitó. Y en ese tiempo ya regresó otra vez, pero es solamente un cambio de un lugar a otro, lo mismo que Jesucristo. Así es para todos los cristianos. El que vive en Cristo nunca muere, sino duerme por un tiempo. Y algunos ni siquiera dormiremos, dijo Pablo, no todos dormiremos, porque el que está bien con Dios no duerme, sino que solamente va a donde está Jesucristo a gozar eternamente con Dios. Y por eso vamos a dedicarle este canto a Dios, porque en este canto sabemos que con este canto, como es donde Jesucristo venció a la muerte y venció al demonio, y con este sufrimiento le quitó todas las almas al demonio, o sea, todos los que quieran salvarse. Al demonio no le gusta este canto, porque este canto es en el que perdió él todo lo que creía que había ganado. Pero en este canto ya Dios gana todo lo que Él quiere y los que quieren irse con Dios. Para eso es este canto. Este canto se cree que, que fue compuesto por el discípulo más pequeño, por el más joven, el que le llamaban el discípulo amado, porque no se sabe quién lo compuso. No se sabe quién lo compuso, sino que se ha venido de generación en generación. Lo último que sabemos es de unas 3 o 4 generaciones atrás, que lo cantaban los abuelos de nuestros abuelos y abuelos de abuelos, que hace más o menos unos 400 años. Eso es lo que sabemos, pero no sabemos quién fue el actor exactamente. Por eso se cree que lo compuso el discípulo amado, porque fue el que miró a la Virgen cuando estaba buscándolo y fue el único que estuvo con ella. Por eso pensamos que él fue el que compuso este canto, pero no sabemos exactamente cómo fue. Es lo que creemos
y eso es tradición. Y como nosotros en la Iglesia Católica, el segundo magisterio es tradición, primero es Biblia y después tradición, que es de generación en generación en generación, como la Biblia también habla de generación en generación. Entonces las generaciones las continuamos como tradición, porque la Biblia habla también de que todo se continuará de generación en generación en generación, o sea que nunca termina, como lo de las tradiciones, eso sigue desde antes, entonces y después de Cristo. Por eso la tradición es parte válida para nosotros, para la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, que es como si fuera palabra de Dios, porque es parte de la historia de la humanidad. Entonces, eso es parte de lo que la Iglesia continúa. Nuestros hermanos separados, con tal de estar en contra de todo lo que se llama Dios, ellos dicen que todo esto lo compuso la gente, pero no saben que nosotros somos gente y ellos también. Y la gente lo que hace es avalar lo que siempre ha estado, la misma parte de la naturaleza de la humanidad. Pero ellos, como quieren estar en contra de toda la iglesia, de todo lo que se llama Dios dentro de la iglesia, inventan cualquier tontería para decir que las tradiciones no sirven, o que lo que es la mayoría de las cosas de la Iglesia Católica no sirven, para estar en contra. Por eso dice Pablo, están en contra de todo lo que se llama Dios, o sea, están en contra de los objetos sagrados, del sacerdocio, de la iglesia, hasta del Padre Nuestro, del persinado, de todo lo que es lo que tradicionalmente tiene la iglesia, la única iglesia que hay, la Iglesia Católica, están en contra de todo eso. Por eso en un pasaje de la Biblia dice Pablo, vienen predicando a otro Jesús y a otro espíritu. O sea, dicen que tienen a Jesús y como se llama igual, la gente piensa que es lo mismo, el mismo Jesús. Pero Pablo dice claramente, vienen predicando a otro Jesús, no vienen predicando al mismo Jesús. O sea, con otras cosas, con otras costumbres y con otras cosas que no tienen que ver con lo que tradicionalmente traemos desde Jesucristo. La Iglesia Católica trae las tradiciones desde Jesucristo. Y ellos ya según rompieron con las tradiciones porque dicen que eso es de la gente. Esa gente viene desde Jesucristo y mucho antes. Entonces no es de la gente, sino de la naturaleza que Dios hizo en la gente. Y como dice Pablo, vienen predicando a otro Jesús. Lo que quiere decir es que están en contra de lo que tradicionalmente enseña la iglesia. Y también dice, vienen predicando a otro Jesús y a otro espíritu. O sea, porque dicen que tienen el Espíritu Santo de ellos ya no se parece al de nosotros. El de nosotros es diferente. Por eso dice Pablo, a otro Jesús y a otro espíritu. Eso quiere decir que no están dentro del Espíritu Santo que Dios dejó. Aquel Espíritu Santo que Dios dejó era más tradicional, y este espíritu que ellos dicen no es como eso, o sea, es otro espíritu. Eso quiere decir que ese espíritu no es de Dios, y el Jesús que ellos predican tampoco es de Dios. En aquel tiempo, cuando la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel, Isabel apenas escuchó el saludo de la Virgen María, que entró a su casa y se sintió chiquitita. Dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme en mi casa o a mi casa? Y ahora los protestantes dicen, esa es una mujer cualquiera, esa le roba la gloria a Cristo, ella es igual que cualquier otra mujer, esa mujer ya está muerta y va a resucitar al final del mundo. Y si Isabel dijo, ella es la madre de Dios, seguramente la madre de Dios está con Dios. Para ser madre de Dios es porque es familia de Dios, y la familia de Dios no muere nunca. Si no murió Elías, no murió Moisés, no murió Enoc, entonces ¿cómo es que va a morir la mamá de Dios, que fue la que le pasó la sangre a Jesucristo? Entonces eso no es así, y ese espíritu es el que nosotros predicamos, el espíritu que tenía Isabel, que ¿quién soy yo para que la madre de Dios entre en mi casa? Eso quiere decir que ellos traen a otro espíritu porque dicen que ella es una mujer cualquiera, incluso que no es virgen. ¿Cómo va a ser que no sea virgen si ellos nomás dicen que fue virgen mientras estuvo embarazada, pero cuando ya dio luz ya no fue virgen?
Fue virgen porque Jesús, el Espíritu Santo llevó a Jesús y lo penetró directamente en su cuerpo por su pecho. Así fue, y lo colocó ya en figura de niño, no en figura de otra cosa. Lo colocó en figura de un niño. Él iba chiquito, aunque sea chiquitito como una nuez, pero ya llevaba figura de niño. No tenía que tener otra figura como los seres humanos. Simplemente estaba chiquito, pero él era un niño ya hecho y completo con pies y manos y su carita. Entonces, eso dice, ellos todavía aceptan que que hasta ese momento todavía era virgen. Sí, humanamente ya no debería de haber sido virgen, porque ya quedó embarazada de alguien, sino quedó embarazada del Padre. El Padre fue el que mandó a Jesús y ya era el Padre, Dios Padre, y ella era la madre de Jesucristo. En ese momento ya no debería ser virgen. Pero si el profeta Isaías dijo que la virgen quedaría embarazada y daría a luz, eso quiere decir que iba a quedar embarazada y iba a dar a luz a un virgen, porque en una frase, cuando continúa la frase, el resumen total de la frase es el final, es la conclusión de una frase, es el final, y dice, quedará embarazada y dará a luz un hijo. La virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Y cuando está aún ahí, eso quiere decir que continúa la información y el mensaje. Eso quiere decir que ella siguió siendo virgen aún después de haber dado a luz. Ellos aceptan que fue virgen antes, pero no después, que fue virgen estando ya Jesucristo dentro de ella, el niño Dios, por medio del Espíritu Santo, pero después ya no aceptan. Debería ser lo mismo, antes o después, si no fuera virgen, ni aún ya cuando quedó embarazada del Padre, de Dios Padre, cuando el Espíritu Santo llegó a ella y puso al niño Jesús en su vientre, ya no sería virgen. Eso es por lógica humana, eso sería que tampoco era virgen ya. Pero si fue virgen, si Dios fue el que puso al niño allí y aún era virgen, también podría ser lo mismo cuando saliera. No necesitaba dejarla de ser virgen. En el Salmo 22, en el Salmo capítulo 22 o 22, versículo 6, más o menos, dice, porque tú, dice así, porque tú, oh Dios mío, o sea, hablando Jesucristo, dice, porque tú, Padre, me sacaste del vientre. Eso quiere decir que así como el Padre lo metió adentro del vientre, así mismo el Padre lo sacó del vientre. Y lo mismo puede hacer. El Padre no necesitaba usar un método humano para ponerlo ahí o para sacarlo. El mismo método usó, así por el pecho como lo metió al niño Dios por medio del Espíritu Santo, así por el pecho de la Virgen María lo sacó ahí dice por medio de sus manos, él lo sacó, ya sea por el Espíritu Santo, porque el Padre obra siempre por el Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo, si es por manos del Padre o es el Espíritu Santo, eso es exactamente lo mismo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, solo que el Padre hace la obra y el otro es el que recibe. El Espíritu Santo es el que obra y el Padre es el que manda y el Hijo es el que obedece. De cualquier manera son los tres uno solo. A manera que esto es lo que enseñamos la Iglesia Católica, que seguimos aún con las tradiciones, eso es palabra de Dios también, y eso seguimos cantando pensando que este canto lo compuso San Juan, el discípulo amado, el más pequeño de todos los discípulos, el que más amaba a Jesús, el único que no miró muerte, que no lo mataron. A todos los mataron y a este fue el único que no lo mataron porque fue el que más amaba a Jesús. Es raro, pero así quiso Dios, porque más lo amaba. Fue el único también que estuvo con él cuando murió. Los demás les dio miedo y les entró la cobardía, tenían miedo que los mataran y no estuvieron ahí. Él sí, él no tuvo miedo, él estuvo con él, estuvo con su madre y no tuvo miedo. Quizá por eso Dios no permitió que lo mataran. Este murió de muerte natural, los demás a todos los mataron y a este no. Es porque estaba junto con él, porque era el que más amaba y porque fue el que nunca lo dejó. Todos son igual de importantes, pero en este como que se presentó el mayor amor de Dios a los hombres o a los hijos de él, a los hijos de Dios,
porque incluso a este fue al que le dijo a la Virgen María cuando estaba a punto de morir, le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, perdón. Le dijo, mujer, ahí está tu hijo. En palabras como hablar en español, le dijo, mujer, ahí está tu hijo, míralo. No sabía la Virgen María que ese era su hijo, seguramente, no sabía. Le dijo, mujer, mira ahí a tu hijo. Y después miró al discípulo amado y le dijo, hijo, mira ahí a tu madre. Le llamó hijo, porque también somos hijos de Dios, y le dijo, hijo, mira ahí a tu madre, o mejor dicho, ahí está tu madre, para que supiera que era su madre, y a la mamá para que supiera que era su hijo. Ninguno de los dos sabían que era mamá e hijo, pero en ese momento les dijo, ahí es, mujer, ahí está tu hijo, y al hijo le dijo, hijo, ahí está tu madre. O sea, ya desde ese momento supieron que eran madre e hijo. Ese hijo nos representa a nosotros como hijos de María, de la Virgen María. En ese momento nos dejó a la Virgen María. Un poquito después, ahí mismo en esa lectura, cuando resucitó Jesucristo, cuando resucitó y fue María Magdalena la que lo quiso abrazar y le dijo, no me toques, mejor anda con mis hermanos, o sea, con los otros apóstoles, y diles, voy al Padre, al Padre de ustedes, voy a Dios, a mi Dios, y voy también a Dios, al Dios de ustedes. Eso quiere decir que allí nos dejó al Padre como Padre de nosotros. Voy a mi Dios, al Dios de ustedes, voy a mi Padre, al Padre de ustedes. En ese momento nos hizo hijos adoptivos de Dios. Antes no éramos hijos, antes éramos criaturas de Dios, criaturas humanas, pero criaturas al fin. En ese momento nos dejó nos adoptó como hijos y como hermanos de Él. O sea, nos hizo hijos del Padre y hermanos de Él, a modo de que en ese momento ya éramos hijos igual de la Virgen como de Él. Para que fuéramos sus hermanos, tendríamos que ser hijos también de la Virgen María. Entonces, en ese momento que dice, voy al Padre de ustedes, ya nos hace automáticamente hijos de Dios e hijos de la Virgen María. Un poquito anterior a eso, ya nos había dado a la Virgen María como madre, pero tres días antes y 3 días después, al resucitar, nos dejó al Padre como Padre, porque resucitó y dijo, voy al Padre, a mi Padre y al Padre de ustedes. Eso quiere decir que nos estaba dejando al Padre como Padre, y anterior a la Madre como Madre, porque en ese discípulo, como era el único que estaba allí, en ese estamos representados todos teológicamente. En ese discípulo estamos representados todos los hijos de la Virgen María. Los que queremos ser hijos, los que no quieren ser hijos, pues entonces no son, porque están rechazando a la Virgen María. Nosotros, los discípulos, los que creemos en Jesucristo, sí creemos que nuestra madre, la Virgen María, es madre de Dios y madre de nosotros. Los hermanos protestantes no creen, entonces ellos no tienen madre. Son gente que no tiene madre, pero nosotros sí tenemos madre. Gracias a Dios, tenemos madre y tenemos padre. Nosotros no somos huérfanos, ellos nomás tienen padre. Pero si rechazan todas las enseñanzas de la Iglesia Católica, tampoco tienen padre, porque están rechazando toda la enseñanza de la única iglesia que dejó Jesucristo. Porque cuando empezaron los apóstoles, después del Pentecostés, que empezaron a conquistar gente y a hacer todo, decían que la iglesia era una iglesia ardiente en el Espíritu Santo, y que cada día Dios unía a esa iglesia todos los hombres que iban a ser salvados, todos los que iban a ser salvos, de manera que si no se unen a esa iglesia, que dice la Biblia, que cada día después del Pentecostés, Dios unía a esa iglesia todos los que iban a ser salvos. Ellos no son salvos todavía hasta que no se unan a esa iglesia. Querrán seguir siendo así, podrán decir miles y miles de excusas y de tonterías diciendo que sí son de la iglesia de Cristo, pero allí dice claramente en la Biblia, en ese lugar, que en la iglesia naciente Dios unía cada día a la iglesia todos los que iban a ser salvados.
De manera que si nuestros hermanos protestantes quieren ser salvados, que se unan a la iglesia naciente de los apóstoles, que es la única iglesia católica que viene desde Jesucristo. Jesucristo vino como sacerdote. Jesucristo fue enviado por el Padre. Enviado significa apóstol. Y hablando en español, entonces significa enviado, significa apóstol, significa enviado. Y enviado el Padre como sacerdote. Y como sacerdote, y cuando dijo Jesucristo, así como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Vayan, y a quien ustedes les dijo, les doy todo el poder que me ha sido dado en el cielo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Sopló el Espíritu Santo y dijo, vayan, a quien ustedes les perdonan los pecados, les serán perdonados, y a quien ustedes no se los perdonen, no se les perdonarán. En la Biblia Reina Valera, que es la que hicieron los protestantes, es un pedazo de Biblia nada más. Dice, a quien ustedes remitieren los pecados les serán remitidos. Eso lo escribieron para que la gente no se dé cuenta. ¿Para qué quiere decir? Pero lo que quiere decir remitir es a quien ustedes les perdonan los pecados les serán perdonados. Pero como ellos ocultan ese lugar, eso quiere decir que nunca leen ese pedazo y no están enseñando eso para hacer una trampa, para que la gente no sepa que en la Iglesia Católica hay perdón de los pecados por medio de los sacerdotes. Entonces ese pecado lo van a llevar ellos hasta la muerte porque están mintiendo, y el padre de toda mentira es Satanás, y Satanás es padre de toda mentira, y ellos dicen que los sacerdotes no tienen poder para perdonar los pecados, pero la Biblia dice que sí, porque cuando Jesucristo se apareció, dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, a quien ustedes perdonan los pecados les serán perdonados, y a quien ustedes se los retengan les serán retenidos. Eso los protestantes no lo dicen, de manera que ellos llevarán esa mentira hasta la muerte, y como padre de Dios, como Satanás es padre de toda mentira, seguramente Satanás es padre también de esa mentira. Y si ellos hacen lo que dice el diablo, entonces son hijos de Satanás en lugar de ser hijos de Dios. Mejor sean hijos de Dios en lugar de ser hijos de Satanás, porque es mejor la vida que la muerte. Todo lo que viene del diablo es muerte, y lo que viene de Dios es vida. Entonces, para que sean hijos de Dios, digan, todo pecado que los sacerdotes perdonen en el nombre de Jesucristo será perdonado, y lo que no perdonen no será perdonado. Porque así dijo Jesús, lo que ustedes perdonen les serán perdonados, y los que ustedes no perdonen no serán perdonados. Eso significa lo que le dijo a Pedro, lo que tú atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Por eso, y anterior a eso le dijo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos es el que abre, él puede abrir o cerrar. Abrir la puerta del cielo por medio del perdón de los pecados para que entren, y también cerrarla para que no entren. El que se arrepiente y le perdonan los pecados, Pedro abre la llave de ese modo y entran al cielo. Y el que no se arrepiente y no se le perdonan los pecados por medio de un sacerdote, Pedro deja la puerta cerrada y nadie entra. Bueno, vamos a empezar a cantar este canto que se llama El Alabado, para motivar el corazón de Jesucristo, para que por medio del sacrificio que hizo una vez y para siempre, por medio del sacrificio nos perdone a nosotros una vez y para siempre, porque ya con eso, con ese sacrificio que lo hizo una sola vez, con ese sacrificio, cada vez que uno se arrepiente, el sacerdote por medio del sacrificio perdona los pecados. Dice, por el sacrificio que Dios hizo, por el sacrificio de Dios yo te perdono los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz. Por el sacrificio, ¿no? Por eso el Padre perdona, porque eso ya está escrito. No es que el Padre se lo invente, ni siquiera que creemos en lo que dice el Padre, sino creemos en lo que ya está escrito. No es como dicen los protestantes, que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros confiamos en Dios, en lo que ya está escrito, que el Padre solamente repite lo que ya está escrito, y que dice allí que Él perdona los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por el sacrificio de Jesucristo. Y eso quiere decir que confiamos en lo que está escrito, no en lo que diga el Padre. No es así como dicen los protestantes, que maldito el hombre que confía en el hombre. Estamos confiando en lo que ya está escrito. Mas, sin embargo, ellos sí confían en lo que dice su pastor. Su pastor nomás les dice una bola de cosas sin Biblia, y con eso ya le creen. Pero casi no leen la Biblia. Ellos nomás hacen propaganda de que leen la Biblia y de que diga la Biblia, pero eso es una propaganda de palabras. Porque a la hora de abrirla nomás leen 2 versículos, y con eso hacen de propaganda de palabras 2 o 3 horas. Pero la Biblia casi no la leen. La leen muy poquito.
de 2 versículos hacen toda una predicación. O sea, la mayoría es palabra de ellos, 2 versículos es palabra de Dios y todo lo demás es palabra de ellos. De manera que no hacen ni referencia a lo que dice en la Biblia, sino a lo que ellos suponen. De manera que eso no es palabra de Dios, sino es palabra de ellos. Todo lo que hemos hablado aquí, estamos dando los pasajes bíblicos para que se pueda comprobar que esto dice en las Sagradas Escrituras. Lo principal que dije fue cuando Jesucristo se apareció a los apóstoles en medio de ellos y les dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Sopló el Espíritu Santo y dice: lo que ustedes perdonan los pecados les serán perdonados, y vayan por el mundo, y a quien ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Hay espacio todavía para cantar el canto? Ya lleva más de 25 minutos. Cántalo. Bueno. Bueno, vamos a empezar a cantar el canto del alabado y para que Dios nos perdone nuestros pecados. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Aquí cantan todos. Jesucristo está perdido, su madre lo está buscando. No regresó a su casa la noche del Jueves Santo. Aquí repiten todos otra vez y yo sigo con la estrofa. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Cual estrella relumbrante, tú que lo viste pasar, dime a dónde lo llevaron antes de romper el alba. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Y la estrella relumbrante se inclinó a contestarle, y cuando iba
cubrió una nube negra. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. En ese mismo momento tuvo una visión la Virgen. Miró a su hijo traspasado en una cruz por los clavos. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Con sus rodillas se hincaba entre las piedras con sangre. Con sus manos las palpaba, con sus ojos va llorando. Y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Y con San Juanito se encuentra y de esta manera le habla. No ha pasado por aquí el hijo de mis entrañas. Y San Juan le contestó con estas tristes palabras: sí, señora, aquí pasó 3 horas antes del alba. Y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. 3 horas antes del alba, mi Señor
lleva caminaba. 3 horas antes del alba, antes de cantar el gallo, por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Y si lo has visto pasar, dime cómo se miraba. Y si lo viste pasar, dime qué señas llevaba. Y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Una cruz lleva cargando de madera muy pesada. 15 pies mide de larga, por 8 de atravesada, y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. 5,000 azotes lleva en sus divinas espaldas, y una corona de espinas que a sus sienes traspasaba. Y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Y una soga en la garganta, donde un judío lo estiraba, y una corona de espinas que a sus sienes
traspasaban. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Y una soga en la garganta, donde un judío lo estiraba. Cada estirón que le daba, mi Jesús se arrodillaba. Y cada estirón que le daba, caía Jesús de rodillas. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Y una túnica blanqueada que de sangre la bañaba. Y cada estirón que le daba, mi Jesús se arrodillaba. Y cada estirón que le daba, caía Jesús de rodillas. Y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. La Virgen al escucharlo cayó en tierra desmayada. San Juan, como buen sobrino, luego acudió a levantarla. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Levántate, tía señora, que no hay tiempo de tardanza. Caminemos, caminemos
hasta llegar al Calvario, que por más recio que andemos, ya le habrán crucificado. Y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Ya le pondrían en la cruz, ya lo habrán crucificado, ya le darían la lanzada en su divino costado. Y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Ya le pondrían en la cruz, ya remacharían los clavos, ya le darían la lanzada en su divino costado. Y por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Como a las 3 de la tarde, la tierra se estremeció. En este momento se hincan todos porque aquí muere Jesús. Y el sol se vistió de luto, la luna se oscureció. Por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana.
silbó un cuerno a lo lejos y un destemplado tambor, dando la noticia al pueblo: ha muerto nuestro Señor. Por el rastro de la sangre que Jesús Cristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Ahora inclinado la cabeza, en señal de dolor de la muerte de Dios nuestro Señor hecho hombre. Y al pie de la cruz se mira que está la madre sin hijo, porque ha muerto ya. Y por el rastro de la sangre que Jesús Cristo derrama, camina la Virgen pura en una triste mañana. Y al pie de la cruz está sin consuelo la Virgen sin hijo, porque ha muerto ya. Inclinen la cabeza en señal de dolor y una santificación para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esa señal de la cruz, con la misma cruz que Dios murió, santifícanos, Señor, para el resto de nuestro día y para toda la vida.